Un millonario viudo encuentra el amor de infancia en la clínica misteriosa de su hija enferma. El magnífico paisaje urbano de la ciudad de Valdivia se elevaba ante Alejandro como una promesa llena de lujo y dolor. Con unos pocos pasos cruzó la puerta de cristal de la clínica más exclusiva del país. El opulento vestíbulo estaba impregnado de un olor a flores exóticas, mientras que las luces tenues resaltaban las pomposas esculturas de mármol que parecían vigilar a cada visitante. Todo era sofisticado, pero había un aire de misterio que lo envolvía. Alejandro, un hombre de negocios acostumbrado a dirigir su vida con firmeza, se sentía frágil como una hoja arrastrada por el viento. Su hija, Sofía, apenas tenía 7 años y esa enfermedad que la consumía lo llenaba de desesperación. Mientras la enfermera le guiaba por los pasillos, escuchó murmullos en un tono bajo y honesto. El eco de risas y sollozos se entrelazaba en un inquietante contraste. En la siguiente sala, vio a Sofía con su cabello rizado, aún con esa chispa de esperanza en sus ojos celestes. Pero Alejandro no podía evitar sentir el nudo en su garganta. Era un hombre fuerte, pero la tristeza lo invadía. Sin su esposa, quien había partido hace 1 año, su vida carecía de color. Y entonces, como un destello en la penumbra, apareció Clara. Está a su lado en todas las aventuras. Estaba vestida con una bata blanca. Su cabello castaño caía desordenadamente sobre sus hombros, y sus ojos brillaban con una intensidad que le hipnotizaba. Ella era la doctora a cargo de Sofía, y ese reencuentro lo arrastró a un torbellino de recuerdos que creía olvidados. Su corazón palpitó con fuerza, y ese dolor oculto comenzó a mezclarse con una familiar felicidad. Pero había algo detrás de la mirada de Clara, algo que parecía ocultar, y eso despertó su recelo. ¿Por qué aquí?, se preguntó para sus adentros. La clínica, con su deslumbrante fachada, parecía esconder secretos oscuros. Rumores de tratamientos experimentales circulaban entre los pasillos, y el susurro de lo prohibido llenaba el aire. Ella le sonrió, pero sus labios temblaron al hablar. Haremos todo lo posible por ayudar a Sofía. Con cada palabra, Alejandro podía sentir la carga de su pasado pesando sobre ellos. Mientras tanto, en la oficina del administrador de la clínica, el ambicioso Martín observaba la escena con interés. Tenía su propia agenda, astuta y disruptiva. Sabía que la conexión entre Alejandro y Clara podría convertirse en una oportunidad jugosa para manipular. La ambición de Martín estaba dispuesta a arrastrar a otros en su camino. Con el corazón agitado por el reencuentro y la presión ocultamente amenazante, Alejandro se debatía entre buscar el amor nuevamente y enfrentarse a sus demonios. ¿Cómo podía seguir adelante? Tras la pérdida de su esposa, mientras se enamoraba nuevamente, mientras Sofía permanecía ahí, vulnerable y llena de ilusiones, esos recuerdos compartidos comenzaban a florecer. Una chispa de esperanza en medio del dolor. ¿Pero sería suficiente para desafiar las sombras que acechaban su nuevo futuro? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras Alejandro trataba de reconciliar sus sentimientos encontrados, un grito desgarrador rompió el silencio en el pasillo. Venía de la sala de emergencias, un eco de terror que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Clara, al escuchar el alboroto, se giró hacia la puerta, su rostro blanco como la cal. ¡Es Sofía!, exclamó, angustiada, y en ese momento todos los recuerdos felices que había compartido con Alejandro se desvanecieron como humo en el aire. Sin pensar, Alejandro corrió hacia la sala. Sus pasos, resonando en el suelo brillante. La enfermera, alarmada, intentó detenerlo, pero él la esquivó. La puerta se abrió de golpe, y lo que vio lo paralizó. Sofía yacía en una camilla, rodeada por un grupo de médicos que intentaban estabilizarla. El brillo en sus ojos ahora era solo un eco de lo que una vez fue. «¡No!», gritó Alejandro, sintiendo que el mundo se le caía a pedazos. Clara se precipitó a su lado, pero la mirada en su rostro era diferente. El miedo se había transformado en algo más oscuro, una sombra de secreto. «¿Qué está pasando?», preguntó él, su voz entrecortada, sintiendo cómo el nudo en su garganta crecían. La inquietud se instaló entre ellos. Algo no estaba bien. Los murmullos en el pasillo aumentaban, y Alejandro pudo distinguir palabras como falla cardíaca y reacción adversa. «Necesitamos asistencia ahora mismo», ordenó Clara con firmeza, pero su voz temblaba. Alejandro sintió que la tierra se movía debajo de sus pies. La visión de su hija en ese estado lo devastaba. Sus manos temblaban, su mente luchaba por entender la realidad que se desplomaba. De repente, el administrador Martín irrumpió en la sala. Su presencia era como un shark fin en aguas turbulentas. «¡Alto!», gritó, y todos lo miraron, confundidos. «Esta clínica tiene protocolos muy estrictos. No pueden realizar procedimientos sin consentimiento». La preocupación de Alejandro se transformó en ira. «¿Qué? Mi hija necesita ayuda ahora mismo». Pero la mirada de Martín era calculadora. «He visto registros. Sofía no debería estar aquí, y mucho menos en este tratamiento. Sus conexiones con el protocolo han sido problemáticas». Martín sonreía, pero sus ojos eran fríos, como una serpiente acechando a su presa. Alejandro sintió que la habitación se encogía a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso? ¡Hable claro!». La sensación de traición se extendió por su cuerpo. Clara parecía atrapada entre él y Martín. Su cuerpo vibraba de inquietud. Fue entonces cuando un estallido de ruido proveniente de los monitores desvió su atención. Las alarmas comenzaron a sonar, una melodía de caos que amplificó su miedo. «¿Qué está pasando con Sofía?». Su voz casi se ahoga en la desesperación. Los médicos aumentaron su frenesí, pero Clara, mirando a Alejandro, finalmente habló. «Hay algo que no sé si puedo decirte, pero cada decisión fue basada en información equivocada». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué? ¿Cómo es posible?». Mientras su cabeza daba vueltas, la verdad se filtraba entre ellos. Había más en ese lugar de lo que parecía. Secretos, manipulaciones. La vida de su hija dependía de ese laberinto de engaños. De pronto, como una cruel broma del destino, la luz del pasillo parpadeó y un grito desgarrador resonó, haciendo eco en su corazón. «¡Sofía!». Todo a su alrededor se tornó en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. La mirada,
De Clara, la figura de Martín, el destino de su hija, todo se encadenaba en un rayo de incertidumbre. ¿Quién estaba realmente a cargo aquí? ¿Qué oscuros secretos acechaban en la clínica? Alejandro, desbordado por el dolor y la traición, se sintió arrastrado a una tormenta que apenas comenzaba. Todo se detuvo. La habitación estaba llena de caos, pero para Alejandro todo se congeló, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sofía, su niña, yacía allí, rodeada de médicos que luchaban por estabilizarla. La angustia llenaba el aire, y él no podía hacer nada más que mirar. Cuando Clara reveló que las decisiones fueron basadas en información equivocada, su corazón se partió. ¿Qué quería decir? ¿Por qué? ¿No se lo había contado antes? El sonido ensordecedor de las alarmas llenaba el pasillo, y en medio de ese estruendo apareció Martín con una sonrisa fría. «No deberías estar aquí, Alejandro», dijo, con una tranquilidad que solo lograba aumentar la ira en el pecho de Alejandro. «Tus conexiones con esta clínica son cuestionables. El tratamiento que Sofía recibió podría haber sido un error». «¿Qué estás diciendo? Estás hablando de mi hija. ¡Necesita ayuda!», gritó Alejandro, sintiendo como su voz rebosaba desesperación. A su alrededor, otros pacientes y familiares comenzaban a murmurar. Muchas miradas se enfocaron en él, los rostros llenos de horror y compasión, pero también de juicio. Clara, de pie al lado de Alejandro, palideció. «Alejandro, yo no sabía. Confía en nosotros». La voz de ella se quebró y él sintió el nudo en la garganta apretarse aún más. Fue entonces cuando todo se oscureció. Un sonido fuerte de cristal rompiéndose interrumpió la tensión. Un estallido resonó en la parte trasera de la sala de emergencias. Y de repente la atención cambió. Una figura apareció en la entrada, vestida de negro, con una capucha que ocultaba su rostro. Era un intruso. «Nadie puede llevarse a la niña», gritó con una voz rasposa, y el aire se llenó inmediatamente de pánico. La seguridad de la clínica pareció evaporarse en un instante. Todos se dieron vuelta asombrados. La figura corrió hacia la camilla donde yacía Sofía. Y mientras todos reaccionaban, Clara fue la primera en dar un paso al frente. «¡Detente!», exclamó, con una mezcla de coraje y terror. El intruso se detuvo, mirando a su alrededor. Sus ojos brillaron intensamente mientras enfocaban a Clara. «Tú», dijo, su voz grave y electrificante, «tú eres la que sabe la verdad. ¡Dímelo!». En ese momento Alejandro sintió que se desvanecía. ¿Qué verdad? ¿Qué relación tenían ellos? Clara, visiblemente afectada, retrocedió un paso, tratando de encontrar las palabras. Los murmullos se intensificaron entre los otros pacientes. Algunos estaban llorando, otros estaban paralizados, aterrorizados. «Por favor, no más. Sofía necesita estar a salvo», dijo Clara, temblando de miedo. Martín, intentando recuperar el control, gritó: «¡Alguien llame a la seguridad!». Pero el intruso solo sonrió, una sonrisa sombría que estiró sus labios. «No hay tiempo para eso. La verdad saldrá a la luz hoy», exclamó, sacando algo del bolsillo de su chaqueta. Era un dispositivo que parecía un control remoto. Un silencio pesado llenó la sala. Alejandro pudo sentir el sudor frío recorrer su espalda. «¡No te acerques a mi hija!», gritó. Y entonces, como si estuviera en una película de suspenso, avanzó hacia el intruso, dispuesto a proteger a Sofía a cualquier costo. Pero Clara lo detuvo. «Es un negociador. No hay que asustarlo». Su voz era un murmullo, pero resonó en su mente como un grito. Lo que sucedía era surrealista. Todo parecía desmoronarse. ¿Qué? ¿Qué verdad
había en fuego. ¿Qué quería el intruso? Con el caos a su alrededor, Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que conocía estaba en juego y la vida de su hija pendía de un hilo. La urgencia aumentaba y en ese instante el dispositivo hizo un bip, generando tensión en todos. «Si nadie me escucha», volvió a decir el intruso, «algún sacrificio deberá hacerse». Su declaración flotó en el aire como una sombra ominosa. ¿Qué iba a pasar con Sofía? ¿Qué demonios sabía realmente Clara? Las preguntas estaban ahí, amenazantes, mientras Alejandro sentía que la oscuridad se cerraba a su alrededor. En algún lugar entre el amor, la desesperación y la traición, se desataba la tormenta más grande de su vida. Todo se detuvo. La tensión era palpable y aquel extraño vestido de negro parecía tener el control de la situación. Alejandro, con el corazón en la mano, estaba dispuesto a proteger a su hija a cualquier costo. «¡No te acerques a mi hija!» Su voz resonaba fuerte y clara, cargada de desesperación. Cada paso que daba hacia el intruso era un intento de resguardar lo que más amaba en el mundo. Pero Clara lo detuvo. «Es un negociador. No lo asustes», dijo temblando. El intruso tomó un paso hacia atrás, pero sus ojos brillaban con furia y miedo a partes iguales. «Tú sabes lo que ha ocurrido aquí», gritó. Dirigiéndose a Clara, todos los presentes contuvieron la respiración. El aire se volvió denso, como si cada respiración fuera un desafío. Mientras tanto, las alarmas seguían sonando, un recordatorio constante del caos a su alrededor. La desesperación tomaba forma en cada rostro. Alejandro podía sentir cómo su corazón se aceleraba, la ansiedad llenando cada rincón de su ser. «Sofía necesita ayuda ahora». Su voz se quebró. El extraño sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Si no me escuchan, alguien tendrá que pagar el precio», dijo con frialdad, levantando el control remoto que llevaba en su mano. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Clara, y su semblante estaba pálido, como si lo que sabía la aterrorizara. Alejandro sintió que el mundo se oscurecía a su alrededor. Una voz en su mente le decía que algo muy, muy grave estaba por suceder. De repente, un fuerte golpe se oyó detrás del intruso. La puerta se abrió de golpe y entró un grupo de seguridad, con miradas alarmadas y ataque en sus movimientos. «¡Alto!», gritaron, pero antes de que pudieran actuar, el intruso presionó un botón en su dispositivo. En un instante, una explosión de luces llenó la habitación. Un brillo intenso y cegador deslumbró a todos. Gritos de sorpresa y terror estallaron por todo el lugar. Fue el caos absoluto. Alejandro sintió cómo todo se tornaba negro momentáneamente. Cuando recuperó la vista, se dio cuenta de que algo había cambiado. Estaba en el suelo, el intruso había desaparecido, y a su lado, Sofía yacía inerte, pero el ruido más ensordecedor era el silencio que lo rodeaba. Los médicos parecían en estado de shock. Claro se acercó, con lágrimas en los ojos. «¡Esto no puede estar pasando!» «Sofía». Su voz temblaba. En ese mismo instante, el pulso de Sofía comenzó a estabilizarse inexplicablemente. Un destello de esperanza fluyó por el aire. Alejandro se sintió atrapado. ¿Era eso un milagro o una manipulación? Martín, que había estado quieto observando la escena, se acercó, sudando. «¡Hay que evacuar a todos!»,
Esto no es seguro. Su voz era lúcida, pero enérgica. Un guiño de un hombre que sabía más de lo que dejaba entrever. Alejandro lo miró con desconfianza. «¿Tú también sabes algo?» Y en un giro sorprendente, la mirada de Clara cambió. La clínica fue diseñada para algo diferente, dijo, soltando una verdad que nadie esperaba. El tratamiento de Sofía era solo una parte del enorme experimento. La sala se llenó de murmullos. Las expresiones de todos eran de desconcierto y horror. ¿Qué estás diciendo? El nudo en la garganta de Alejandro se intensificó. ¿Qué experimento? Solo el silencio parecía responder. Clara, con el rostro empapado de lágrimas, crujió la voz. Sofía embrió de algo especial, y en ese momento la habitación pareció girar. ¿Qué significa eso?, preguntó Martín. Su voz ahora, temblorosa, con la habitación aún bajo la presión del caos. Se dio cuenta de que la verdad era más oscura y compleja de lo que habían pensado. ¿Qué secretos alberga realmente esta clínica? Y lo más importante, ¿cuánto sabía Clara y por qué no lo había dicho antes? Mientras el caos continuaba, la pregunta clave floreció en el aire. ¿Qué le habían hecho a Sofía en realidad? Al mirar a su hija, la angustia apretaba el pecho de Alejandro. La incertidumbre envolvía a todos. ¿Sería capaz de rescatar a su hija y desentrañar el inquietante misterio que acechaba en las sombras de la clínica? La lucha apenas comenzaba. La sala de emergencia se había vuelto un caos. Total. La atmósfera se sentía pesada. El aire estaba cargado de miedo y desesperación. Alejandro, paralizado, miraba a su hija Sofía, tendida en la camilla. Cada segundo que pasaba parecía un siglo. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho. «¿Por qué no hacen nada?», gritó, su voz rasposa y llena de angustia. Era como si el dolor estuviera desgarrándolo por dentro. Los médicos se movían frenéticamente. Pero el estruendo de las alarmas ahogaba los murmullos de la multitud. La mirada de Clara, llena de temor, creó una conexión instantánea con Alejandro. Había algo en sus ojos que le decía que todo no era lo que parecía. «Dime, ¿qué está pasando?», le preguntó sintiendo el nudo en su garganta. Pero antes de que pudiera contestar, un estruendo fuerte interrumpió el caos. La puerta se abrió de golpe y un grupo de seguridad apareció. «¡Alto!», gritaron, pero el verdadero horror llegó cuando el intruso vestido de negro reapareció. Contenía un dispositivo y el miedo envolvió a todos como una cobija helada. «¡Nadie se moverá!», exclamó, y el tiempo pareció detenerse. Un escalofrío recorrió la sala y el intruso inclinó la cabeza hacia Clara. «¡Tú sabes la verdad! ¡Dímela ahora!», exigió, mientras la presión aumentaba en el aire. Alejandro sintió que tenía que actuar. No podía dejar que nadie se interpusiera entre él y su hija. «¡Basta! ¡No te acerques a ella!», gritó, avanzando como un león protegiendo a su cachorro. «¡No lo hagas!», rogó Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «No sabes lo que está en fuego». Cada palabra de ella resonaba en el corazón de Alejandro, desgarrándolo aún más. La incertidumbre lo consumía. ¿Qué había detrás de esa mirada de terror? ¿Qué sabían que él no sabía? El intruso sonrió, una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Todo depende de cómo reaccionen. Sofía es especial», dijo. Su voz resonaba con un eco ominoso. Alejandro sintió su corazón detenerse. «¿Qué quieres decir con especial?», preguntó, su voz temblorosa. Las palabras apenas salían de su boca. «Ella no es solo una niña enferma», continuó el intruso, acercándose a ellos.
es parte de un proyecto más grande, uno que involucra a todos aquí. Un murmullo recorrió a los presentes. Rostros de confusión y miedo se multiplicaron. El caos se intensificó, como una tormenta inminente. ¿De qué estás hablando?, exigió Martín. Su voz finalmente se rompió. «No deberías estar aquí», dijo, retrocediendo, claramente asustado. Alejandro sintió que algo estaba muy mal. Las piezas no encajaban. «Es el momento», dijo el intruso. «Con ella tenemos la clave para todo, y nadie se irá hasta que se revele la verdad». Las palabras recorrieron la habitación, creando un silencio aterrador. ¿Qué verdad? ¿Qué sabía realmente Clara? La pregunta flotaba en el aire. Cada persona en la sala, sintiendo la presión. Fue entonces cuando un grito desgarrador resonó y la atención se volvió hacia Sofía. Sus ojos, antes apagados, comenzaron a brillar como nunca antes. Las alarmas dejaron de sonar. Todo se congeló. Sofía se sentó de golpe, como si despertara de un profundo sueño. «¡Papá!», gritó, y el mundo de Alejandro se volvió a encender. El intruso retrocedió, sorprendido. «No, esto no debería estar pasando». Su rostro reflejaba miedo. Las miradas se encontraron. La incertidumbre se convirtió en asombro. Clara, ahora con lágrimas de esperanza, dio un paso hacia Sofía. «¿Estás bien?», preguntó, con una voz que apenas era un susurro. «Sí, puedo ver. No estoy sola», exclamó Sofía, riendo. El ambiente cambió. La tensión se disolvió como un espejismo. Pero había algo más. La risa de Sofía llenó la sala, pero un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. ¿Qué había desencadenado eso? Clara lo miraba con una mezcla de amor y culpa. Todo aquel sufrimiento había sido un experimento, una prueba, y Sofía era el núcleo de algo mucho más grande. La pieza final del rompecabezas se acercaba, y el rostro del intruso se tornó pálido. «Tú no deberías estar así», murmuró, y sus palabras se desvanecieron como un eco en la habitación. Entonces, en un giro inesperado, se volvió hacia Clara. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultaste la verdad?» Las revelaciones aún estaban por llegar. Había secretos que necesitaban salir a la luz. Verdades que cambiarían a todos. Y en ese momento, mientras Alejandro sostenía la mano de Sofía, se dio cuenta de que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. La historia apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades se revelarían sobre quién era realmente su hija? Con cada pregunta, sentía que el caos estaba lejos de terminar. La vida que conocían estaba a punto de transformarse por completo. El aire seguía espeso, tenso como una cuerda a punto de romperse. Alejandro miraba a Sofía, su niña, mientras ella brillaba con una vida renovada. «¿Qué está pasando, Sofía?», preguntó, cautivado por una mezcla de alivio e incredulidad. La pequeña sonreía, pero los ojos del intruso seguían fijos en ella como si pudiera robarle esa luz en un instante. «¡Papá, puedo ver!», exclamó Sofía, y su alegría era contagiosa, pero Alejandro no podía abandonar ese nudo en su pecho. La situación parecía surrealista, todo en un giro loco. El silencio se rompía solo por los murmullos nerviosos de los visitantes y el zumbido de las alarmas, ahora atenuadas. El intruso lo miraba, una mezcla entre admiración y furia. «No puede ser», repitió, su rostro reflejando pánico. Era un hombre delgado, de características decididas, pero había una sombra detrás de su mirada. Clara se acercó a Sofía, palabras entrecortadas.
¿Qué has hecho, Sofía? ¿Cómo puedes? Antes de que pudiera terminar, el ambiente cambió de nuevo. La sala se llenó de un ruido estruendoso, como una explosión, pero no venía del dispositivo del intruso. Era el sonido de una puerta que se rompía a patadas. Alejandro se giró justo a tiempo para ver a un grupo de personas entrar a la sala. Eran figuras ataviadas con chaquetas oscuras y armas en mano. Agentes de un cuerpo de seguridad que claramente no eran parte del hospital. ¡Alto! ¡Alto todos! Gritó uno de ellos, su voz resonando con autoridad. El caos estalló de nuevo. La atención del intruso perdió su enfoque. Alejandro sintió que el tiempo se congelaba. ¿Qué está pasando?, preguntó, confundido. Clara se estremeció, su expresión cambiando dramáticamente. ¡Espera!, le gritó a uno de los agentes. Entre. Solosos. No les hagas daño. En ese instante, Alejandro comprendió que el intruso no era la única amenaza en la sala. Su corazón latía con fuerza. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, viendo cómo la multitud temía a los recién llegados. Ellos son el motivo por el que estamos aquí, murmuró Clara, mientras el intruso retrocedía. Lo que ustedes no saben es que Sofía no solamente es especial. Ella es parte de un experimento del gobierno. Las palabras de Clara cayeron como piedras en el aire, generando rumores de incredulidad. Alejandro se quedó helado. ¿Qué clase de experimento? La idea de que su hija estuviera en el centro de un laberinto de conspiraciones lo estranguló. «¿Tú lo sabías?», gritó hacia Clara, cuya mirada estaba llena de culpa. «Lo supe cuando comenzaron los rumores, pero no quería asustarte. No sabía que llegarían hasta aquí». Ella parecía desgarrada entre el miedo de lo que había revelado y el anhelo de proteger a Sofía. «Por favor, Alejandro, escúchame». Pero entonces uno de los agentes, fijos en su objetivo, movió su brazo y apuntó al intruso. «No te muevas. Rinde tu arma». Alejandro sintió el pánico aumentar. «No, espera», él gritó, sintiendo que todo se precipitaba hacia el abismo. La situación se volvió más tensa de lo imaginable. Un escenario de horror. El intruso sacó algo de su chaqueta, algo similar a lo que había visto anteriormente. «¡No lo hagas!». Alejandro se lanzó hacia adelante, pero el disparo llegó primero. Un estallido resonó mientras el agente disparaba al aire. La confusión se multiplicó. Las luces parpadeaban. Reflejos rojo y azul iluminaban el espacio. El intruso cayó al suelo y frente a todos, la expresión de sorpresa fue reemplazada por una risa siniestra. «Ustedes no saben nada. Esta es solo la punta del iceberg», resonó mientras la visibilidad se desvanecía. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. Sofía, asustada, clamó por su papá. «¡Papá, ayúdame!». El caos estalló como un volcán. Gritos y confusión llenaron la sala. Alejandro se abalanzó hacia su hija, pero en ese momento toda la verdad parecía estar al borde de revelarse. Cada segundo más, cada revelación dejó más vacío el estómago. Clara, mirando al intruso caído, parecía a punto de decir algo más, algo crucial. Pero un ruido ensordecedor lo interrumpió. Una explosión ensordecedora sacudió la clínica justo detrás de ellos. Todos giraron, los ojos ampliamente abiertos, y un humo espeso comenzó a llenar el lugar. La posibilidad de un colapso era aterradora. Algo definitivamente había cambiado. Y el peligro no parecía haber desaparecido. Todo lo contrario. «Sofía, agárrate fuerte», gritó Alejandro, mientras el caos lo rodeaba. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué más venía a través de esas puertas?
¿Y cómo salvarían a su hija en medio de todo esto? El misterio apenas comenzaba. El aire estaba cargado de pánico y caos. Alejandro miraba a su hija, Sofía, mientras el intruso caía al suelo. La tensión era palpable, como si todo girara a su alrededor. «Sofía, agárrate fuerte. Estoy aquí», gritó, sintiendo como el corazón le latía en la garganta. Las luces parpadeaban y los murmullos llenaron la sala. Clara estaba a su lado, con lágrimas en los ojos, pero él no podía dejarse llevar por las emociones. Todo lo que podía pensar era en sí pequeña, en cómo la realidad se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué le hicieron? ¿Por qué no me dicen nada?». Su voz resonó en la incertidumbre. De repente hubo un grito desgarrador al fondo de la sala. Futuras pesadillas parecían apoderarse de él. «Papá» fue la única palabra que logró salir de los labios de Sofía. Se sentó, y por un instante los rostros se giraron hacia ella. «¿Sofía?». La voz de Clara se tornó suave, casi un susurro lleno de miedo. Pero lo que sucedió a continuación desató un nuevo nivel de terror. Las luces parpadeaban y un zumbido penetrante llenó el aire. Todo se volvió borroso, como una película que se salía de control. El estruendo de una explosión resonó y el piso tembló. Alejandro sintió el miedo aplastante en su pecho. «¡No!», gritó, pero la voz fue ahogada por el sonido ensordecedor de cristales rompiéndose y el caos reinante. Los agentes de seguridad comenzaron a gritar órdenes, pero nadie podía escuchar nada. De repente, una figura resplandeciente apareció entre el humo y el desorden. Alejandro la reconoció. Era su esposa. «Espera, Alejandro». La figura brillaba como una estrella. Su corazón se detuvo. «Carla, ¿eres tú?». Su mente luchaba por comprender. «Busca la verdad. Todo está conectado», gritó, avanzando hacia él como si pudiera atravesar la barrera del tiempo y el espacio. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Qué verdad? ¡Mi hija!». No sabía si estaba soñando, pero su enfoque cambió rápidamente a Sofía, quien solo miraba con ojos llenos de confusión. El intruso se levantó lentamente, su rostro una máscara de sorpresa. «¿Cómo? ¿Es posible?», murmuró, sacudiendo la cabeza como un loco. Las luces volvieron a parpadear y en ese momento el caos se desvaneció. La figura de Carla brilló con más intensidad. «¡Hijo!», clamó con una voz cálida que hacía tiempo no escuchaba. «Tienes que proteger a Sofía. La clínica no es lo que parece. Ella es la clave». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Su corazón se rompía en pedazos. «No, no puede ser verdad». Los murmullos entre la gente se convirtieron en un coro de dudas y preguntas. «¿Quién es ella?», exclamó uno de los agentes, mirando a la figura brillante. «No puede estar aquí. Es imposible». El intruso retrocedió, impotente. Todo lo que había conocido se desmoronaba. «¡No! ¡Esto no debería estar pasando!», gritó. Pero Carla sonrió. «Todo tiene un propósito, y el destino de Sofía cambiará el mundo. Tú debes creer en ella». Cada palabra resonó con una verdad cruda, pero Alejandro solo podía pensar en el dolor. Se sentía atrapado en una telaraña de secretos y depresión. La figura de su esposa proporcionaba un consuelo extraño en medio del desastre, pero la realidad le aplastaba. El miedo de no poder salvar a su hija o entender lo que realmente pasaba alrededor. «¿Qué significa esto? ¿Qué tienes que decir?», exclamó Clara, viendo cómo se desvanecía el aire a su alrededor. «Estamos en peligro». El intruso los observaba, la desesperación llenando sus ojos.
Esto no ha terminado, murmuró, volviendo a recuperar parte de su control. La figura de Carla parpadeó, empezando a desvanecerse en el aire. Recuerda, Alejandro, cada decisión lleva una consecuencia. Y antes de desaparecer, dejó un eco en la sala que resonaría por siempre. Sofía es más importante de lo que imaginas. Y así, todo se detuvo de nuevo. La clínica, la situación, las relaciones. Todo en un hilo. Alejandro miró a Sofía y al intruso, quien empezaba a recuperarse. Su corazón latía con fuerza. El caos de lo inesperado dejaba una pregunta flotando en el aire. ¿Qué verdad escondía su hija? ¿Cómo podrían enfrentarse a lo que estaba por venir? La duda pesaba sobre cada uno de ellos, encerrada en aquel instante que cambiaría sus vidas para siempre. El aire seguía espeso, tenso como una cuerda a punto de romperse. Alejandro miraba a su hija, Sofía, mientras el intruso caía al suelo. La tensión era palpable, como si todo girara a su alrededor. «Sofía, agárrate fuerte, estoy aquí», gritó, sintiendo cómo el corazón le latía en la garganta. Las luces parpadeaban y los murmullos llenaron la sala, pero él no podía desprenderse de la imagen de su pequeña, su único motivo de vida. «Papá, ¿qué está pasando?». La voz temblorosa de Sofía rompió en su mente, y él se agachó a su altura. «Lo resolveremos, ¿sí? Solo confía en mí». Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. Clara estaba a su lado, su rostro pálido y lleno de angustia. El intruso se retorcía en el suelo, y su mirada estaba llena de sorpresa. «Esto no debería estar pasando», murmuró, mientras su cuerpo temblaba. Pero había algo en sus ojos que indicaba que no todo estaba perdido. «¿Cree que puede escapar de esto?», preguntó Martín, el administrador, con su voz entrecortada, ojos llenos de preocupación. «La clínica no es un lugar seguro. Debemos actuar rápido». De repente, un ruido fuerte sacudió la habitación, como una explosión. Todos se giraron, y el aire se volvió un caos absoluto. La puerta principal se rompió por la mitad, y un grupo de figuras con uniformes oscuros irrumpió en la sala. «¡Alto! ¡Alto todos!», gritaron, mientras algunas personas se lanzaban al suelo y otras gritaban sin control. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su esposa brilló en su mente, justo antes de que el caos se apoderara de la sala. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos?», preguntó, atormentado, buscando respuestas en el rostro de Clara. «Son agentes del gobierno», ella comenzó, pero el resto de sus palabras se perdieron en la confusión. «¿Qué? ¿Por qué están aquí?». Alejandro niega con la cabeza, sintiendo que cada vez estaba más oscuro. Un agente se adelantó, apuntó en dirección al intruso y gritó: «No te muevas, sabemos lo que has hecho». Cuando dijo esas palabras, Alejandro sintió una ola de pánico recorrerlo. Sabía que las cosas estaban fuera de control, pero no podía imaginar a dónde llevaría todo esto. El intruso, que había estado quieto, se levantó lentamente con su mirada fija en el agente. «¡No saben lo que están haciendo!», gritó, su voz llena de desesperación. «Ellas están en peligro. Me necesitan a mí». Sin embargo, cada palabra de él aumentaba la tensión en la sala. Alejandro no podía más. Los ojos de Sofía, llenos de miedo, lo devastaban. Fue entonces que algo inesperado sucedió. Una de las figuras de la gente se giró y, como en
Un instante sobrenatural fue hacia Sofía. ¡No! Alejandro gritó. Pero el agente simplemente le dijo: «No te preocupes, pequeña. Solo queremos protegerte». Era extraño. La forma en que hablaba sonaba serpenteante, como si conociera algo que los demás no. Y entonces el agente hizo una señal, y un ruido fuerte estalló. Un dispositivo en su mano explotó en una nube de humo blanco, llenando la sala. Todos comenzaron a toser, cubriendo sus bocas con las manos. Alejandro intentó proteger a Sofía, pero estaba confundido, atrapado por la niebla. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esto?», resonó la voz de Clara, llena de pánico y desesperación. Justo en ese momento, Alejandro sintió que algo cambiaba. La niebla se disipó, y él pudo ver cómo Sofía iluminaba como una estrella, brillando intensamente en medio de todo. «Nadie puede llevarse a la niña», bramó el intruso desde el suelo. Ella no es solo una niña, es la clave». La revelación cayó como un rayo, y todos se volvieron lentamente hacia Sofía. Su hija, quien había sido solo una niña enferma, ahora parecía desbordar luz y poder. Clara miró, aterrorizada y paralizada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué clave? No entiendo». La confusión se multiplicaba. El agente, temblando, intentó avanzar, pero el intruso se las arregló para levantarse, empujando con rabia. «¡No! ¡No dejen que la lleven! ¡No saben lo que está en juego!». La tensión se hizo insostenible. Todos estaban en peligro, y el futuro no parecía más que una sombra. «¡Sofía, corre!», grita Alejandro, sintiendo que todo se desmoronaba. La figura de su esposa resonaba en su mente. «¡Aléjate de ellos!». Y en ese momento, él se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. La figura de Sofía iluminaba, y algo en su mirada lo dijo todo. La verdad estaba a punto de ser revelada. Pero, ¿qué secretos se encerrarían en esa luz? ¿Qué nuevos desafíos se enfrentarían? En medio del caos, el silencio de Sofía prometía respuestas, y al mismo tiempo más preguntas, mientras el destino de todos pendía de un hilo. La figura de Sofía iluminaba el ambiente, y Alejandro no podía creer lo que veía. Era como si su hija se hubiera transformado en un faro de luz, segura y valiente. Pero la tensión en la sala era palpable, un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. El intruso, tirado en el suelo, se levantó lentamente. Un aire de desesperación envolvía cada palabra que decía. «No deberían estar aquí. No saben lo que está en juego». «¿Qué estás diciendo?», le preguntó Clara, llevándose la mano a la boca. Su rostro estaba pálido, como si un fantasma la hubiera visitado. Alejandro sentía cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, un nudo apretándose a medida que los segundos pasaban. Sofía continuaba brillando, pero la preocupación por su seguridad seguía acechando. En ese momento, un ruido ensordecedor estalló fuera de la sala. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de hombres vestidos de negro irrumpieron gritando órdenes. «¡Alto! ¡Nadie se mueva!». Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Sus instintos le decían que corre, que proteger a Sofía era lo único que importaba. «¿Quiénes son ellos?», preguntó, sintiendo que una ola de pánico lo envolvía. La figura del intruso se tensó, su rostro cambiando de determinación a terror. «Nada bueno. Ellos son los que han estado detrás de todo esto», murmuró, retrocediendo un paso. «Alejandro, protégete», gritó Clara, empujándolo hacia un lado. Pero en ese instante, algo extraordinario sucedió. Sofía levantó su mano y la luz que la rodeaba se intensificó. Todo el caos se detuvo. El tiempo pareció detenerse. «¡Sofía, no!»,
gritó Alejandro, llenándose de horror. Pero su hija sonrió, y en un instante la sala se llenó de una energía desbordante. Todo a su alrededor comenzó a temblar. —¿Qué hiciste? —preguntó el intruso, con la voz entrecortada. Alejandro lo miró, angustiado. Era allí donde todo comenzaba a desmoronarse. El aire se volvió denso, muy denso, como si algo monumental estuviera a punto de estallar. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. La voz del intruso resonó, mezclándose con el caos a su alrededor. ¡No! ¡Ella es la clave! ¡No deben llevársela! Gritos y rumores crecieron, llenando la sala de pánico. La multitud observaba, paralizada. Nadie sabía qué hacer. Con un movimiento súbito, uno de los agentes, presionado por la desesperación, apuntó su arma hacia Sofía. —¡Baja la mano, niña! Alejandro sintió como el miedo helado se abría paso en su pecho. —¡No, alto! —gritó, pero no importó. El tiempo se detuvo de nuevo. Un disparo resonó, pero no alcanzó a Sofía. En lugar de eso, la luz que la rodeaba estalló en 1000 pedazos, formando un escudo protector a su alrededor. Los bullicios se convirtieron en murmullos. —¡Miren! —exclamó Clara, apuntando hacia el centro del estruendo. Alejandro quedó paralizado. La luz se juntó en un solo punto, y de repente reveló una figura, su esposa Carla, quien se materializó en el aire, como un espectro. —¡Todo esto era solo el comienzo! —gritó. Su mirada era firme. —¡Carla! Alejandro sintió que el mundo se imbaba. No podía contener las lágrimas. —¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? —Estoy aquí para protegerte. Sofía tiene un destino, una conexión que va más allá de nuestra comprensión —respondió. La urgencia en su voz transmitía cada palabra. Sofía miraba a su madre con los ojos llenos de asombro. ¡Mamá! La conexión entre ellas iluminó la sala, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el intruso se lanzó hacia adelante, como un rayo, y se abalanzó sobre Carla. ¡No! ¡No puede ser! ¡Tú no deberías estar aquí! El caos se desató mientras el intruso se enfrentaba a Carla. —Dímelo todo —rugió, su voz resonando en el aire. Alejandro sintió que su corazón se detenía. No solo se trataba de su hija, sino también de secretos que todos llevaban consigo. ¿Qué verdad ocultaban? La luz tembló, y en un giro inesperado, Carla extendió su mano. —Es hora de que conozcan la verdad. Todo estaba planeado. ¡Todo! La sala se oscureció momentáneamente, y un silencio abrumador llenó el espacio. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué más se revelaría en ese cuarto que parecía un laberinto de secretos? Alejandro intentó encontrar las palabras, pero todo se sentía irreal. El destino de su hija pendía de un hilo, y las sombras del pasado comenzaron a acecharlos. El caos seguía desatado en la sala. Las luces parpadeaban, sumiendo a todos en una confusión que amenazaba con consumirlos. Alejandro miraba a Sofía, quien centelleaba con luz propia, y supo que ella era la clave. El intruso, aún en el suelo, parecía absorber la energía que emanaba su hija. —¡No pueden llevársela! —gritó, su voz desgarrada por la desesperación. —Ella es preciosa. Carla, la figura brillante que había emergido de la neblina, dio un paso al frente. —Sofía, escúchame —dijo, su voz suave y llena de amor—. Tú no eres solo una niña. Tienes un potencial que ni siquiera imaginas. Sofía la miró asustada, pero también cautivada. Las palabras de su madre resonaban en su alma. —¿Qué potencial? —preguntó, la curiosidad brillando en sus ojos.
Los agentes del gobierno se diseminaron, observando con atención. ¡Alto!, gritaron, intentando controlar la situación. Clara, temblando, dio un paso hacia el intruso. ¿Qué sabes de Sofía? ¡Tienes que decirlo! La tensión era palpable. El futuro de todos estaba en un delicado equilibrio. El intruso, respirando con dificultad, trató de levantarse. «Ella es parte de algo grande, algo que cambiará todo», murmuró, su voz temblorosa. Las miradas de todos se volvieron hacia él, muy atentos. «Las vidas de muchos dependen de ella», añadió. Su tono se tornó más grave. «¿Qué quieres decir?», Alejandro empujó, su corazón golpeando en su pecho. ¿Cambiará el mundo? La habitación se volvió un mar de murmullos, donde todos trataban de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sofía, aún centrada en la luz, parecía estar en comunión con algo más, algo que la trascendía. «Sofía, usa tu luz», le gritó Carla, como si invocara un poder oculto. Y en ese instante, la luz se intensificó aún más, llenando la habitación de un calor curativo. La presión de la tensión se desvaneció, y todo parecía cobrar vida. El intruso retrocedió, la desesperación dibujándose en su rostro. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó. Pero el poder de Sofía lo invadía todo, como un tsunami imparable. «¿Qué? ¿Qué va a pasar?», la voz de Clara se quebró. Alejandro miró a su hija, cada vez más brillante, y sintió que una ola de esperanza lo rodeaba. El dolor, la angustia de la clínica se disiparon. Por un instante, la luz apagó todas las sombras. El sentido de unidad, de familia, cobraba sentido. Un ruido ensordecedor llenó la sala. Un estruendo vibrante se escuchó, y las paredes temblaron. Con cada pulso de luz de Sofía, el intruso perdió su poder. «¡Esto no se acaba aquí!», bramó, antes de caer al suelo, impotente. «¿Está bien?», preguntó Alejandro, acercándose a su hija, quien sonreía. La luz ofrecía una calidez que lo envolvía. «¿Estás bien, Sofía?». «Estoy mejor que nunca, papá», respondió ella. Sus ojos, brillando como estrellas, aquello desató un suspiro colectivo en la sala. Alejandro sintió que todos a su alrededor se relajaban. La tensión había sido enorme, pero el amor de su hija era más fuerte. La conexión que compartían era un hilo brillante que unía sus corazones. Finalmente, el caos disminuyó. Los agentes comenzaron a retirarse, comprendiendo que la batalla estaba ganada. «Este lugar está a salvo ahora», murmuró uno de ellos, admirados por lo que acababa de suceder. «¿Y el futuro?», preguntó Clara, el temor aún presente en su voz. «¿Qué pasará con nosotros?». «Nos enfrentaremos a ello juntos», afirmó Alejandro tomando la mano de Sofía. «No importa lo que venga, siempre juntos». La luz que había llenado la sala se atenuó, dejando una cálida sensación de esperanza. Mientras la familia miraba hacia adelante, cada uno sabía que la travesía apenas comenzaba. La incertidumbre estaba allí, pero con amor y unión estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad. ¿Y tú? ¿Cuál será tu historia? Necesitas suscribirte ahora para no perderte lo que vendrá. Aplasta ese botón de like ahora, porque tu apoyo es esencial para que sigamos creando contenido increíble. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia fascinante. Este es el momento para demostrar tu apoyo.
No esperes ni un segundo más.